Tan pronto veo calabazas en el supermercado, se me antoja este panqué de calabaza con especias otoñales. Y es que de verdad me encanta el aroma que desprende al hornearse. ¿Y qué decir de su sabor? Si eres fan de la bebida del Starbucks que se conoce como Pumpkin Spice o algo así, bueno, pues este panqué será tu favorito de la temporada. Acompáñame a ver la receta. Comenzaremos mezclando los ingredientes secos, por lo que aquí tengo 160 gramos de harina de trigo todo uso, a la cual le añadiré 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena. Continuemos con 1 1/4 cucharadita de polvo para hornear y 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio porque estaremos usando azúcar morena. Ahora, para especiar el pan utilizaremos media cucharadita de canela molida, 1/4 cucharadita de nuez moscada, 1/4 cucharadita de jengibre molido y 1/8 cucharadita de clavo molido, que si tienes en casa sazonador Pumpkin Spice, usa 1 1/4 cucharadita. Y recuerda que te dejo los ingredientes como siempre en la cajita de información y al final del video. Pero bueno, ya incorporadas las especias mezclamos todo y dejamos a un lado por un momento mientras nos vamos a encender el horno a 165 grados centígrados si es eléctrico y 175 grados centígrados si es de gas. Continuamos, en otro recipiente ya tengo 120 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, a la cual le agregué 30 gramos de aceite vegetal neutro y con una espátula mezclé y ablandé ligeramente los ingredientes, para después batir a velocidad media solo a incorporar la mantequilla y el aceite. Esto te tomará máximo 1 minuto. Posteriormente agregaré 60 gramos de azúcar refinada, azúcar blanca, seguida por 60 gramos de azúcar morena y 1/4 cucharadita de sal para balancear los sabores. Usar azúcar morena proporcionará humedad y un sabor acaramelado que te encantará. En fin, batimos nuevamente a cremar a velocidad media por unos 3 a 4 minutos. Esta vez cuando tu mezcla esté lista tomará un color café claro. Y sí, puedes acremar con tu batidor de globo manual o simplemente con una palita, solo que este procedimiento pues sí te llevará más tiempo y esfuerzo, pero de que se puede, se puede. Y recuerda bajar la masa de los lados de tu bol cada cierto tiempo para batir mucho mejor. Ya que terminamos de acremar, añadiremos 3 huevos medianos, uno por uno. Comenzamos con el primero y batimos a incorporarlo muy bien, a no ver restos de huevo en la masa. Cuando eso suceda, agregamos el segundo e integramos bien antes de añadir el tercero, de la misma manera que el primero y el segundo, a no ver restos de huevo en la masa. Mientras hago esto te pregunto, ¿qué otro postre con calabaza te gusta para la temporada? ¿Qué te está pareciendo esta receta? Si te está gustando, te invito a que la pruebes y te suscribas al canal. Listo, dejemos a un lado la batidora eléctrica y limpiemos los lados de nuestro recipiente, pues lo que sigue es ir tamizando e incorporando los ingredientes secos. Lo haremos en 3 partes. Comenzamos con un poco y recuerda que tamizamos para que no se vayan esas bolitas que se forman en la leche en polvo o en la maicena por la humedad. Y además el tamizar ayuda a que nuestro panqué quede mucho más esponjoso. Usando nuestro batidor de globo manual mezclemos solo a incorporar y si puedes continuar con tu batidora eléctrica si tiene la velocidad más baja. La mía no la tiene, por eso es que lo hago manualmente, ya que si mezclamos de más se puede desarrollar el gluten y no queremos eso. Ahora iremos intercalando los ingredientes secos con 130 gramos de puré de calabaza que vamos a añadir en 2 partes. Comenzamos con la mitad y nuevamente mezclemos solo a integrar. Te cuento que este puré de calabaza se prepara muy fácilmente, te voy a dejar el link de la receta en la cajita de información, aunque al parecer también ya lo puedes conseguir enlatado en el supermercado. Ok, como puedes ver en el video, vaciamos la segunda parte de la harina. Mezclamos otra vez solo a incorporar, para entonces agregar la otra mitad del puré de calabaza, seguido por 30 gramos de leche. ¿Y qué crees?
pues nuevamente mezclaremos solo a integrar para después añadir la última parte de la harina tamizada y mezclar un poco más. ¿Notas lo fácil y rápido que es preparar esta masa? Eso es lo que me encanta de preparar panqués. Por último, opcionalmente, agregaremos media cucharadita de esencia de vainilla, que en lo personal a mí me gusta el toque que le da al panqué, pero no es tan necesaria. Y ahora terminaremos de mezclar con nuestra palita con movimientos suaves y envolventes de abajo hacia arriba para verificar que no haya quedado pegada harina en la base de nuestro recipiente. Como puedes ver en el video, debe de quedarte una masa con una consistencia espesa y suave que además olerá muy rica. Vamos a dejarla a un lado por un ratito y vamos por nuestro molde de panqué, el cual forré con papel de hornear para así remover el pan fácilmente. El que uso es de 21.5 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Coloquemos toda la masa en nuestro molde y mientras te comento que si no quieres usar papel de hornear, puedes solo engrasar y enharinar tu molde para que así el pan no se pegue. En fin, con una cuchara o palita distribuye muy bien la superficie de la masa como te muestro en el video, tratando de que quede planita. Y por último, para que tu panqué se vea más bonito y además quede más rico, espolvoréale por encima trocitos de nuez. Yo mezclé 50 gramos de nuez picada con media cucharadita de harina para ayudar a que no se vayan al fondo los trocitos. Y ahora sí, llevamos al horno, que ya debe estar a 165 grados centígrados si es eléctrico o 175 grados centígrados si es de gas. Hornearemos de 50 a 60 minutos o hasta verlo doradito, bien esponjoso y tu cocina se haya inundado de su delicioso aroma. El mío estuvo listo en 55 minutos. Antes de retirarlo, revísalo pinchándolo con un palillo, el cual debe salir limpio. Ahora, al sacar el pan del horno, vamos a dejarlo en el molde unos 10 minutos porque estará muy suave y se puede romper si lo manipulamos muy rápido. Así que bueno, pasado este tiempo, con cuidado retiramos y vamos a colocar en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. Y qué te digo, ya huele súper rico y me encanta cómo se ve con esos trocitos de nuez. Aunque una vez frío, también puedes decorarlo con un glaseo de queso crema que le va muy bien y que también ya te he mostrado cómo prepararlo, pues lo usamos en el rol de canela gigante. De cualquier forma te dejaré el link en la cajita de información y bueno, también puedes cubrirlo con chocolate derretido. Yo lo dejé así porque solito también queda delicioso. Y me encanta su consistencia, un panqué muy suave, esponjosito y húmedo con un sabor a especias otoñales que te hará sentir feliz. Acompáñalo con un café, chocolatito y listo, a disfrutar de este panqué de calabaza. De verdad espero que esta receta te ayude y guste mucho. Recuerda que puedes enviarme los resultados en mis redes sociales. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. De verdad, muchísimas gracias a ustedes y también a quien está viendo el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.